¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes en tu vida? ¿Qué es aquello que más te preocupa en este momento? Sabemos que Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que le hablemos. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Gracias por suscribirte a mi canal, compartir o comentar los videos o darle me gusta. Esta semana la persona ganadora fue Patricia Mendoza. Este día tenemos un evangelio muy especial. Pero antes de entrar en detalles quisiera presentarles a un seminarista de acá de la diócesis que se llama Byron Guerrero y está trabajando aquí en la parroquia de Santa María en Wilmington. Sería bueno que antes de que hablemos del evangelio nos comparta un poquito cómo es posible que haya sentido que Dios lo está necesitando para ser sacerdote. Muchas gracias, Padre Chesco, por la invitación. Inicialmente, desde muy pequeño, sentí gran devoción por la Virgen Santísima y por el Santísimo Sacramento. Pero ya cuando crecí, en los grupos conocí a un seminarista. Y este joven me invitó a ser parte de los grupos de la iglesia, el grupo juvenil, el grupo de niños. Y fue allí donde yo sentí ese llamado al servicio, ese llamado personal que me hizo Jesús para servir. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no darle mi vida al Señor? ¿Por qué no servir a su iglesia? ¿Por qué no ser un guía para otros que no conocen el camino? Muy bien, vamos a escuchar con atención cómo es posible que el Señor llegue al último pueblito antes de ir a Jerusalén, que se llama Jericó, y vamos a ver la forma como un ciego pide por favor que lo ayude. Escuchemos. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». He notado que en otros pasajes no se menciona el nombre propio de la persona que es sanada por Jesús. ¿Tiene algún significado especial que aquí se mencione que es Bartimeo, hijo de Timeo? Sí, muy importante esta pregunta porque en realidad no es común. Casi nunca se menciona el nombre de las personas que recibieron los milagros de Jesús. Aquí concretamente el otro caso es Jairo, cuya hija fue curada, y el otro caso es la suegra de Pedro, que ni siquiera se menciona su nombre, pero sabemos la identidad, la suegra de Pedro. De resto, no más conocemos en San Marcos. ¿Qué puede ser? Seguramente es porque este Bartimeo fue uno de los primeros cristianos, o sea, los primeros que conoció el camino del Señor y que la comunidad lo recordaba perfectamente, y no solamente con el nombre griego, Timeo, que quiere decir honrar, del verbo honrar, honrado, sino que también la palabra Bartimeo es una palabra aramea que significa Bar, quiere decir hijo. Bartimeo, el hijo de Timeo, o sea, se menciona al muchacho y se menciona a su papá. Importante, es un signo de que fue una persona significativa en la comunidad cristiana. Otro detalle importante sobre el personaje, y usted ya lo dice, del camino, dice, estaba al lado del camino. Sí, y se dice que estaba a la salida de Jericó, porque a la entrada ya había, en San Lucas vamos a escuchar que había un otro hombre conocido, Zaqueo, que el Señor le dije, baja, voy a hospedarme en tu casa. Aquí está Jesús de salida, y es normal que un mendigo esté pidiendo al borde del camino, pero había una inmensa multitud. ¿Y quién es esa multitud? Pues seguramente habían a muchos que seguían a Jesús, pero más eran los peregrinos que iban para la Pascua, porque ese es el camino cercano a la entrada de Jesús en Jerusalén. Estamos en el capítulo 10 de San Marcos, y el capítulo 11 es cuando la multitud aclama a Jesús con los ramos y con todo. O sea, es la gente que va a celebrar la Pascua. O sea, ya había mucho bullicio, y en medio de ese bullicio este pobre mendigo descubre y siente que viene alguien muy importante. O sea, la fama de Jesús desde Galilea ya había llegado a 38 kilómetros que queda Jericó de Jerusalén. Otra pregunta que me surge es el gesto que tiene este ciego de gritar, hijo de David,
que me parece importante porque no es Jesús el Nazareno como se escucha en otros pasajes, pero hijo de David. Yo agregaría algo más. No dice Jesús, hijo de David, así colocan algunas Biblias. No, es hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. O sea, está reconociendo que de David vendría la descendencia, el que se iba a sentar en el trono, el que iba a ser el Mesías. O sea, en otras palabras le está diciendo el Mesías, pero con la palabra descendiente de David. Es muy curioso porque San Marcos no cuenta que Jesús es hijo de David como lo cuentan San Mateo y San Lucas. Aquí no hay ninguna genealogía, sino que, digamos, aquí se alumbra, se deja ver que ya se comprendía que Jesús venía a ser el descendiente de David que cumplía las profecías mesiánicas. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. ¿Ven ustedes qué tan interesante esa insistencia de este ciego? O sea, lo tratan de callar y él grita más duro, con el mismo hijo de David, ten compasión de mí. Él sabe que su necesidad es más grande que la voz de la gente que no quiere que él grite. El detalle ahí, padre, que me parece curioso es por qué estos que quieren callar al ciego, como no molestes al maestro, son los mismos a los que Jesús los comisiona para que vayan a buscar a ese ciego. ¿Cuál es el mensaje de Jesús allí? Es un mensaje no solamente para el pasado, es un mensaje muy actual. Muchas veces las personas que están al lado de Jesús les parece que su misión es callar a los que no tienen voz, a los indefensos, a los pobres, a los que sufren, a los ciegos, a los indocumentados, a los que no tienen nadie. La gente importante tiene muchas formas de hacerse sentir. Entonces la misión de nosotros que acompañamos a Jesús es mirar a los Bartimeos que al lado del camino aclaman y necesitan al Salvador. Entonces por eso el Señor, llámenlo. No, Cristo mismo no lo llama y es muy valioso ese detalle, sino que quiere que nosotros que lo estamos acompañando seamos los que llamemos a los que están en situaciones difíciles para que sepan que para Él cada cristiano o cada persona indefensa es una estrella, es importante y merece ser escuchado. Padre, este pasaje de el ciego a la salida de Jericó también se encuentra en Mateo y en Lucas, pero el detalle que no encuentro allí es el brinco y el tirar el manto. ¿Sí? Es muy especial Marcos. Cuando encuentra uno el Evangelio en Mateo, en Marcos y en Lucas, Marcos tiene el encanto de los detalles. Ese detalle de dejar el manto significa que cuando yo siento que Jesús me llama, todas mis seguridades pasan a un segundo plano. Adiós seguridades. Ese manto era el lugar donde recogía la limosna. Pues ya no importa limosna, ¿qué más que tiene el gran don, el gran regalo que es el Señor? No vale la pena estar apegado a unas cuantas monedas y a un manto. Y lo segundo, brincar. No es cualquiera, está brincando un ciego. Un ciego brincando es casi caída fija. Pues bien, eso es lo que significa yo encontrarme con el Señor, arriesgarme con tal de tener a Jesús. Él deja su seguridad y se arriesga para ver qué es lo que Jesús le va a decir o qué es lo que Jesús va a hacer. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. A mí me parece muy extraño la pregunta que le hace Jesús a este ciego. Si yo veo que es ciego, pues no le voy a preguntar ¿qué quieres de mí? Pero Jesús le hace esa pregunta, a pesar de que lo ve, su condición de ciego, le pregunta ¿qué quieres de mí? Sí, es interesante porque díganme qué necesidad tenemos nosotros que no la sepa Dios. Él sabe lo que necesitamos. Pero una cosa es que Él lo sepa y otra cosa es que oremos y le digamos lo que necesitamos.
Los padres saben las necesidades de los hijos, pero eso no aumenta el amor de los hijos hacia los padres, sino cuando hablan, cuando le cuentan las necesidades y las preocupaciones. Jesús quiere que le digamos lo que Él sabe ya que necesitamos, porque ahí lo importante no es la necesidad en concreto, sino sentir a Jesús cercano a mí, sentir que Dios está preocupado por mi vida. O sea, cuando yo oro, me acerco infinitamente al ser que más me ama. Después de haber sanado al ciego, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero sin embargo, al final del texto dice, le seguía y comenzó a seguirle, caminando. Sí, vete, tu fe te ha salvado, dice el Señor, con un verbo que en griego quiere decir sanado y salvado, o totalmente reincorporado. Es decir, es bonito que en griego tenga los tres significados. Aquel hombre por su fe quedó sanado, pero aquí es más que sanado, salvado. ¿Sabes que nunca nadie me ha hecho esa pregunta? Es una aparente contradicción. Vete, tu fe te ha sanado. Y mucha gente así lo entiende. Vete es me voy, hasta luego. Pero como él no era solamente sanado, sino salvado, tenía que quedarse con Jesús. Este es el último milagro que encontramos en San Marcos, porque ya sigue el comienzo de la pasión de Cristo, sigue ya su semana en Jerusalén. Pero aquí lo interesante es que el Evangelio dice que lo seguía por el camino. Si recordamos, el Evangelio empezó con un Bartimeo sentado al borde del camino, pero ya puede ver. Lo más grandioso de poder ver es que puede seguir a Jesús caminando detrás de él. Es el sentido de la fe. Por eso confirmamos que no era un ciego más, sino un cristiano que comprendió con este milagro que debía seguir a Jesús al camino que es el camino a Jerusalén, el camino de la cruz, el camino del sepulcro abierto. ¿Te ha gustado el mensaje de esta semana? Esperamos que digas me gusta y que lo compartas con amigos y familiares. Cada vez vamos creciendo más en fe y en amor al Señor que tanto nos quiere.